El collar de las mariposas. Una historia de reencuentros, parte 1. La lluvia que revela verdades. La lluvia de marzo caía implacable sobre las calles de Barcelona, transformando la ciudad en un lienzo gris, donde solo los más necesitados se atrevían a caminar. Ricardo Mendoza observaba desde su Mercedes blindado cómo las gotas golpeaban el cristal, creando ríos diminutos que distorsionaban el mundo exterior. A sus 58 años, había construido un imperio textil que lo había alejado tanto del sufrimiento como de la conexión humana genuina. En el semáforo de la avenida Diagonal, su chofer Tomás frenó suavemente. Ricardo estaba absorto en los informes trimestrales cuando algo captó su atención periférica. Una figura pequeña moviéndose entre los autos detenidos. Era una niña. No podía tener más de 8 años, que llevaba un ramo de flores marchitas y caminaba bajo la lluvia sin paraguas ni abrigo adecuado. Su cabello castaño se pegaba a su rostro empapado. Pero lo que más impactó a Ricardo fue su postura. No había desesperación en sus movimientos, no había súplica en su manera de acercarse a las ventanillas. Había una dignidad silenciosa, una determinación que hablaba de una sabiduría prematura forjada en la adversidad. «¿Flores para su esposa, señor?», preguntó la niña con voz clara cuando Tomás bajó la ventanilla. Su español tenía un acento suave que Ricardo no pudo identificar, pero que despertó algo en su memoria. Ricardo estaba a punto de hacer un gesto de rechazo cuando la niña se acercó más a la ventana. Fue entonces cuando la vio, una delicada cadena de plata con un dije en forma de mariposa que colgaba de su cuello empapado. Un collar que había visto miles de veces, que había acariciado con ternura, que había formado parte de su vida durante los años más felices que recordaba. Su corazón se detuvo por completo. Era imposible, tenía que ser una coincidencia cruel del destino. Pero mientras sus ojos se fijaban en cada detalle del pequeño adorno, las alas delicadamente grabadas, la pequeña piedra azul en el centro, la manera única en que la cadena se curvaba, Ricardo supo que no podía ser casualidad. Ese collar había pertenecido a su hija Elena. Parte 2. El eco de una pérdida. 8 años atrás, Elena Mendoza había sido la luz de la vida de Ricardo. Su única hija, nacida cuando él ya había perdido la esperanza de formar una familia. Su esposa, Carmen, había muerto en el parto, dejándolo con una bebé que se convirtió en el centro de su universo. Elena había crecido siendo una niña brillante, compasiva, llena de sueños de cambiar el mundo. El collar de mariposas había sido el regalo de cumpleaños número 16 de Elena. «Porque eres mi metamorfosis», le había dicho Ricardo cuando se lo entregó. «Me transformaste de hombre de negocios en padre, de solitario en protector, de exitoso en completo». Elena lo había usado todos los días desde entonces, tocándolo inconscientemente cuando estaba nerviosa o pensativa. Era su talismán, su conexión con el amor de su padre. Pero Elena había heredado más que los ojos verdes de su madre. Había heredado también su espíritu rebelde y su corazón compasivo. A los 18 años, contra los deseos de Ricardo, había decidido estudiar trabajo social, en lugar de administración de empresas. Quería dedicar su vida a ayudar a niños en situación de calle. «Los números y las ganancias no son todo, papá», había dicho durante su última conversación. «Hay niños que necesitan que alguien los vea, que alguien crea en ellos». La discusión había sido intensa. Ricardo, cegado por el miedo de perder control sobre la única persona que amaba, había amenazado con cortar su apoyo financiero si insistía en desperdiciar su vida en causas perdidas. Elena había salido de casa esa noche, llevando solo una pequeña maleta y el collar de mariposas. Esa fue la última vez que Ricardo la vio. El detective privado que había contratado la había rastreado hasta Rumania, donde había comenzado a trabajar con una organización que rescataba niños víctimas de trata. Pero antes de que Ricardo pudiera tragar su orgullo y buscarla para reconciliarse, había recibido la llamada que destruyó su mundo. Elena había muerto en un accidente automovilístico en las afueras de Bucarest. Su cuerpo había sido repatriado, pero entre sus pocas pertenencias, el collar de mariposas nunca fue encontrado. Parte 3. El encuentro imposible. «Presente, señor». La voz de Tomás lo trajo de vuelta al momento presente. La niña seguía parada junto a la ventana, esperando pacientemente mientras la lluvia empapaba su ropa delgada.
Ricardo se acercó lentamente a la ventana, sus ojos fijos en el collar. La niña lo miró con esos ojos grandes y expresivos que le recordaron dolorosamente a Elena a esa edad. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. «Joana», respondió la niña con una pequeña sonrisa. «¿Quiere comprar flores? Son para mi abuela. Está enferma y necesitamos medicina». Ricardo estudió su rostro con atención. Tenía la estructura ósea delicada que caracterizaba a las mujeres de su familia, y esos ojos verdes que eran inconfundiblemente genes Mendoza. Pero más que eso, había algo en su manera de hablar, en su postura, que le recordaba a Elena de una forma que le dolía respirar. «¿Joana?», repitió Ricardo. «¿De dónde eres?». «De Rumania», dijo la niña, sin sospechar el impacto de sus palabras. «Pero ahora vivo aquí con mi abuela Carmen». El mundo de Ricardo se tambaleó. Carmen, su esposa, se había llamado Carmen. ¿Podía ser otra coincidencia? ¿O estaba el universo jugando una broma cruel con su corazón roto? «¿Puedo preguntarte algo sobre tu collar?», dijo Ricardo, tratando de mantener la calma. «Es muy hermoso». Joana sonrió y tocó instintivamente el collar. «Era de mi mamá. Es lo único que tengo de ella. Mi abuela dice que era muy valiente, que ayudaba a niños como yo». El corazón de Ricardo golpeó tan fuerte que estaba seguro de que Joana podía escucharlo. No podía ser, pero todas las piezas encajaban de una manera que era demasiado perfecta para ser casualidad. Parte 4. La revelación silenciosa. «Joana», dijo Ricardo con voz temblorosa, «¿sabes el nombre completo de tu mamá?». La niña inclinó la cabeza pensativa. «Abuela Carmen me dice que se llamaba Elena. Elena algo con Neme. Nunca puedo recordar bien». Ricardo sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Elena con Neme, Elena Mendoza. Su hija, su Elena, había tenido una hija en Rumania. Una hija de la que él nunca supo. Una nieta que ahora estaba parada bajo la lluvia, vendiendo flores para comprar medicina para su abuela. «¿Quién es tu abuela Carmen?», preguntó, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Carmen Ionescu. Ella cuidaba a mi mamá cuando trabajaba con los niños. Cuando mamá murió, la abuela Carmen me adoptó, pero ahora está muy enferma y no puede trabajar, así que yo vendo flores para ayudar». La imagen se completó en la mente de Ricardo. Elena había encontrado una familia adoptiva en Rumania. Había tenido una hija, y cuando murió, esa familia la había criado como propia. Joana era su nieta, la hija de Elena, llevando el collar que él había regalado con tanto amor años atrás. «¿Te gustaría venir conmigo a un lugar seco?», preguntó Ricardo, su voz cargada de una emoción que no había sentido en años. «Podemos hablar más, y tal vez puedas contarme más sobre tu mamá». Joana lo miró con esos ojos sabios que hablaban de una niña que había aprendido a ser cautelosa. «No debo ir con extraños», dijo simplemente. Ricardo sonrió por primera vez en años. Elena había criado a una niña inteligente. «Tienes razón. ¿Qué te parece si mejor te llevo a casa con tu abuela Carmen? Me gustaría conocerla». Hubo algo en la manera en que Ricardo dijo esto, algo en la sinceridad de su voz, que hizo que Joana asintiera lentamente. Parte 5. El encuentro con el pasado. El apartamento donde vivían Joana y Carmen estaba en un edificio viejo en el barrio del Raval, subiendo 3 pisos de escaleras empinadas que olían a humedad y años. Ricardo siguió a Joana, su corazón latiendo más fuerte con cada escalón. Tomás había insistido en acompañarlos, preocupado por la seguridad de su patrón en un vecindario que claramente no frecuentaba. Carmen Ionescu era una mujer de 60 y pocos años, con cabello gris recogido en un moño simple y ojos amables que brillaban con inteligencia a pesar del cansancio evidente. Cuando abrió la puerta y vio a Joana acompañada por un hombre bien vestido, sus ojos se llenaron inmediatamente de preocupación protectora. «Joana, ¿quién es este señor?», preguntó en español, con marcado acento rumano. «Es Ricardo», dijo Joana con la simplicidad de los niños. «¿Quiere saber sobre el collar de mamá?». Carmen se congeló. Sus ojos se movieron inmediatamente al collar que Joana llevaba, luego al rostro de Ricardo, estudiándolo con una intensidad que hablaba de reconocimiento gradual. «¿Ricardo Mendoza?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Ricardo asintió, incapaz de hablar. Carmen se llevó una mano a la boca,
sus ojos llenándose de lágrimas. Elena me habló mucho de usted. Me mostró fotos. Usted es el padre de Elena. El momento que siguió fue uno de esos silencios cargados de años de dolor, malentendidos y amor no resuelto. Johanna miró entre los dos adultos, comenzando a entender que algo importante estaba sucediendo. ¿Conocían a mi mamá?, preguntó Johanna con voz pequeña. Carmen se arrodilló junto a la niña, tomando sus manos pequeñas. Mi amor, este señor es tu abuelo, el papá de tu mamá. Johanna miró a Ricardo con ojos enormes. ¿Eres mi abuelo de verdad? Ricardo se arrodilló también, llevándose lentamente al nivel de los ojos de Johanna. Sí, pequeña. Y he estado buscándote sin saberlo durante mucho tiempo. Parte 6. Las historias no contadas. En la pequeña sala de estar, con las cortinas corridas para crear un espacio íntimo alejado del mundo exterior, Carmen comenzó a llenar los vacíos de 8 años de historia. Johanna se sentó entre los dos adultos, escuchando con atención mientras su mundo se expandía para incluir una familia que nunca había conocido. Elena llegó a nuestro centro en Bucarest cuando tenía 18 años, comenzó Carmen, sirviéndoles té en tazas desparejadas. Era la voluntaria más joven que habíamos tenido, pero también la más determinada. Habló de usted a menudo, señor Mendoza, del amor que sentía por usted, pero también del dolor por la forma en que se habían separado. Ricardo sintió cada palabra como una puñalada de remordimiento. Fui un tonto, murmuró. Tenía tanto miedo de perderla que la empujé lejos. Elena entendía su miedo, continuó Carmen gentilmente, pero también necesitaba seguir su corazón. Trabajó con nosotros durante 2 años, ayudando a niños que habían sido separados de sus familias. Fue durante ese tiempo que conoció a Stefan. Ricardo alzó una ceja, y Carmen sonrió con ternura. Stefan era médico voluntario en nuestro centro, un hombre bueno, gentil. Elena se enamoró de él, y él de ella. Se casaron en una ceremonia pequeña en nuestra capilla. Elena siempre decía que cuando tuviera hijos, viajaría a España para presentárselos a usted. Carmen hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Johanna. Cuando Johanna nació, Elena estaba radiante. Decía que finalmente entendía el tipo de amor que usted había sentido por ella. Quería llamarlo, reconciliarse, presentarle a su nieta. ¿Por qué no lo hizo?, preguntó Ricardo, aunque temía la respuesta. Porque Stefan murió en un accidente cuando Johanna tenía 6 meses, dijo Carmen suavemente. Elena estaba devastada. Se culpaba a sí misma. Decía que todos los que amaba terminaban perdidos. Tenía miedo de acercarse a usted, de que algo malo también le pasara. Ricardo cerró los ojos, imaginando el dolor de su hija, el miedo que él mismo había plantado en su corazón con su actitud controladora. Parte 7. El legado de Elena. Pero Elena no se rindió, continuó Carmen, su voz llenándose de orgullo. Siguió trabajando con los niños, criando a Johanna para que fuera fuerte y compasiva. Siempre decía que algún día, cuando encontrara el valor, regresaría a Barcelona con Johanna para buscar a su padre. Johanna había estado escuchando en silencio, pero ahora se volvió hacia Ricardo. ¿Por qué mamá tenía miedo de verte, abuelo? Ricardo sintió el peso de sus errores pasados, presionando sobre su pecho. Porque cuando era joven, tu mamá quería ayudar a niños, igual que tú estás ayudando a tu abuela Carmen ahora. Pero yo no entendía lo importante que era eso para ella. Pensé que era más importante que ella trabajara conmigo en mi empresa. ¿Y te enojaste con ella?, preguntó Johanna con esa honestidad directa de los niños. Sí, admitió Ricardo. Y eso fue mi error más grande. Tu mamá era perfecta exactamente como era, y yo no lo pude ver hasta que fue demasiado tarde. Carmen tomó la mano de Ricardo con gentileza. Elena nunca dejó de amarlo. Tenía una foto suya en su mesa de noche. Le contaba a Johanna historias sobre su abuelo en España, sobre su gentileza cuando ella era pequeña. Ricardo sintió lágrimas corriendo por su rostro por primera vez en años. ¿Cómo murió?, preguntó finalmente. Estaba transportando a 3 niños a un hogar de acogida cuando un conductor ebrio chocó contra su auto, dijo Carmen. Murió instantáneamente, pero los 3 niños sobrevivieron. Incluso en su último momento, los protegió. El silencio que siguió fue sagrado, lleno del reconocimiento de una vida vivida con propósito, aunque demasiado corta. Johanna se acercó a Ricardo y puso su pequeña mano sobre la suya. No estés triste, abuelo,
Mamá está en el cielo cuidándonos, y ahora te encontré a ti. Parte 8. La sanación comienza. Los siguientes días fueron un remolino de emociones, descubrimientos y decisiones que cambiarían las vidas de todos los involucrados. Ricardo canceló todas sus reuniones de negocios y pasó cada momento disponible conociendo a su nieta y cuidando a Carmen, quien efectivamente estaba luchando contra una enfermedad del corazón que requería cirugía costosa. «No puede pagar por mi operación», protestó Carmen cuando Ricardo insistió en llevarse cargo de todos los gastos médicos. «Ya hice las paces con mi situación». «Carmen», dijo Ricardo gentilmente, «usted le dio a mi hija una familia cuando yo no supe hacerlo. Usted crió a mi nieta cuando yo ni siquiera sabía que existía. No hay cantidad de dinero que pueda pagar lo que usted ha hecho, pero puedo asegurarme de que esté sana para ver a Ioana crecer». Mientras Carmen se recuperaba de su cirugía exitosa, Ricardo pasó tiempo aprendiendo sobre la vida que Ioana había construido. Era una niña extraordinaria. Hablaba 3 idiomas, era excelente estudiante a pesar de haber cambiado de escuela varias veces y mostraba la misma compasión natural que había caracterizado a Elena. «¿Sabes qué quiero ser cuando crezca?», le preguntó Ioana una tarde mientras caminaban por el Parque Güell. «¿Qué?», preguntó Ricardo, anticipando con alegría cualquier sueño que su nieta pudiera tener. «Quiero ayudar a niños como hacía mamá, pero también quiero hacer casas hermosas para que las familias puedan estar juntas». Ricardo sonrió, viendo en Ioana la perfecta combinación de la compasión de Elena y el espíritu práctico de los Mendoza. «¿Sabes qué? Creo que eso suena como un plan perfecto». Parte 9. La nueva familia. 6 meses después, la vida de Ricardo había cambiado completamente. La mansión que había sido su refugio solitario ahora resonaba con la risa de Ioana y las conversaciones cálidas con Carmen, quien se había recuperado completamente y había aceptado vivir con ellos como parte de la familia. Ricardo había transformado una de las habitaciones más grandes en un estudio de arte para Ioana, donde ella podía dibujar los diseños de las casas hermosas que quería construir algún día. Había convertido otra habitación en un santuario dedicado a Elena, lleno de fotos que Carmen había conservado durante años y cartas que Elena había escrito, pero nunca había enviado. «Papá», decía una de las cartas que Ricardo leía una y otra vez, «espero que algún día puedas perdonarme por seguir mi corazón en lugar de tu plan. Espero que puedas conocer a tu nieta y ver que todo el amor que me diste se multiplicó en ella. Te amo y siempre te amaré». Pero el cambio más significativo en Ricardo había sido en su enfoque hacia los negocios. Inspirado por el legado de Elena y la sabiduría de Ioana, había comenzado la Fundación Elena Mendoza, dedicada a crear hogares de transición para niños víctimas de trata y familias en crisis. «¿Sabes por qué tu mamá trabajaba con niños?», le preguntó a Ioana una noche mientras revisaban los planos para el primer hogar de la fundación. «Porque todos los niños merecen una familia», respondió Ioana sin dudar. «Exacto, y ahora nosotros vamos a ayudar a que eso suceda». La primera casa de la Fundación Elena Mendoza abrió sus puertas un año después del reencuentro, en una ceremonia íntima donde Ioana cortó la cinta inaugural mientras llevaba el collar de mariposas de su madre. Parte 10. El círculo completo. 2 años después del día lluvioso que cambió sus vidas, Ricardo, Ioana y Carmen se encontraban en el mismo semáforo de la avenida Diagonal. Pero esta vez no estaban en un Mercedes blindado, observando desde adentro. Estaban afuera, en la lluvia, distribuyendo comida caliente e información sobre servicios sociales a las personas sin hogar. «¿Recuerdas este lugar?», le preguntó Ricardo a Ioana, mientras ella entregaba un sándwich a un anciano que les agradeció en múltiples idiomas. «Por supuesto», sonrió Ioana. «Aquí fue donde te encontré, o donde tú me encontraste a mí». Carmen se acercó, llevando una manta para el anciano. «Creo que fueron ustedes dos quienes se encontraron mutuamente, y Elena quien los guió al lugar correcto en el momento perfecto». La Fundación Elena Mendoza había crecido hasta incluir 5 hogares de transición, un programa de becas educativas y un centro de capacitación laboral. Ioana, ahora de 10 años, participaba activamente en el diseño de espacios que fueran acogedores para niños que habían perdido la seguridad de un hogar. «Abuelo», dijo Ioana esa noche mientras él la arropaba, «¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?».
Ricardo tocó gentilmente el collar de mariposas que Joana seguía usando todos los días. Creo que tu mamá sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando te envió a ese semáforo en el día lluvioso. Creo que ella orquestó todo nuestro encuentro. ¿Cómo?, preguntó Joana con curiosidad. Las mariposas son símbolos de transformación, explicó Ricardo. Tu mamá se transformó de niña en mujer, de hija en madre, de persona herida en sanadora. ¿Y ese collar? Ese collar te transformó de niña perdida en nieta encontrada, y me transformó de hombre solitario en abuelo agradecido. Joana sonrió soñolienta. Y ahora estamos transformando la ciudad, una familia a la vez. Exactamente, mi pequeña mariposa, una familia a la vez. Mientras Ricardo apagaba la luz y cerraba suavemente la puerta, miró hacia el cielo nocturno a través de la ventana. En algún lugar allí arriba, Elena estaba sonriendo, sabiendo que el amor que había sembrado había florecido en maneras que ni siquiera ella había podido imaginar. El collar de mariposas había cumplido su propósito. Había guiado a una familia separada de vuelta hacia el amor. Había transformado el dolor en propósito y había demostrado que a veces los milagros llegan disfrazados de niñas vendiendo flores en la lluvia. En su escritorio, junto a la foto favorita de Elena, Ricardo tenía ahora una nueva fotografía. Joana, Carmen y él en la inauguración de la quinta casa de la fundación, todos sonriendo bajo un arco iris que había aparecido después de una tormenta. Al pie de la foto, con la letra cuidadosa de Joana, estaba escrito: familia elegida por el amor, reunida por un collar, transformada por la esperanza. Los objetos más pequeños a veces llevan las memorias más grandes, y el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa, incluso cuando el camino es largo y lleno de lluvia. Reflexión de Ricardo Mendoza en el diario que comenzó a escribir para Joana cuando sea mayor.